Rápidamente le comentamos la continuidad de nuestro programa de hoy aquí en Sin Retórica. En el próximo bloque estaremos con integrantes del Núcleo de Estudios Contemporáneos del Instituto de Investigaciones Geohistóricas de la Universidad Nacional del Noreste, que está en pleno funcionamiento y está realizando diferentes actividades, de las cuales algunas ya se realizaron hace poco tiempo, pero que tienen previstas otras en el mes de noviembre. Estaremos hablando con dos de ellos, con Enrique Schaller y con Adrián Almirón. Como introducción a ese segundo bloque de Sin Retórica, le proponemos ver el siguiente material como para ilustrarnos en qué consiste el Núcleo de Estudios Contemporáneos del Instituto de Investigaciones Geohistóricas de la UNE. Veamos el material y comenzamos la charla con nuestros invitados. Mi nombre es María del Mar Solís Carnicer, soy doctora en Historia, soy investigadora del CONICET, investigadora adjunta del CONICET. Desde hace 2 años, que fue cuando lo creamos, estoy dirigiendo el NESEPS, que es el Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre el Estado, la Política y la Sociedad. Y nos pareció que, habiendo temas que se acercaban tanto, que poder juntarnos y armar un núcleo donde pudiéramos discutir los avances de nuestras investigaciones, los resultados de los distintos proyectos de investigación y bueno, trabajar un poco más coordinadamente y en equipo, iba a fortalecer las investigaciones de todos. Mi nombre es Mayra Maggio, trabajo en el NESEP desde 2015, soy becaria cofinanciada de UNE CONICET. El NESEP es un ámbito interdisciplinario, un espacio donde investigadores de diferentes disciplinas sociales nos abocamos al estudio del Estado, de la política y la sociedad, principalmente del nordeste argentino, pero dialogando con otros espacios de la Argentina, en una perspectiva que es histórica en gran parte, pero también que aborda procesos mucho más actuales. Mi nombre es Daniel Chao, soy becario doctoral del CONICET y trabajo dentro del NESEP. El núcleo también trabaja y procura trabajar en equipo. Nosotros en este momento formamos parte de 2 proyectos. Uno que es el proyecto del instituto, que tiene que ver con políticas públicas, entonces en ese sentido las preguntas que nos hacemos rodean a todos los núcleos y a todas las líneas de trabajo, porque tienen que ver con cómo se hacen las políticas públicas, cómo se piensan, cuál es el papel del Estado dentro de esas políticas públicas. Y el segundo de los proyectos tiene que ver con las formas de conocimiento y de saberes que están implicados en los procesos de gobierno. Nos aúna esa pregunta sobre la política, ¿no? Entonces, creo que como equipo nos complementamos en ese sentido. No por los temas que trabajamos, sino por el conjunto de preguntas similares que hacemos al momento de encarar nuestros trabajos. Soy Luis Avilán, soy CPA archivista, trabajo en el NESEPS y mi trabajo fundamental es armar el archivo digital del núcleo. Los objetivos de este archivo son el de servir de fuentes de información y el de almacenar y custodiar los documentos recopilados durante el trayecto de investigación. Las investigaciones que se realizan dentro del NESEP creo que pueden aportar a pensarnos como sociedad, como parte de esta región nordeste, de este lugar alejado de los grandes centros del país. Y pensarnos críticamente, ¿no? Pensar también en cómo se dieron estos procesos de construcción estatal, la formación de los sistemas políticos, la aparición de los partidos políticos en nuestra región, que son todos puntos muy interesantes para seguir pensándonos. Es la pregunta sobre algo que nos rodea todo el tiempo, que es el Estado y la política, que a veces uno tiende a naturalizarlo. Y que requiere y necesita una reflexión para que uno pueda también pensarse a sí mismo como un sujeto gobernado, como un sujeto que forma parte de un engranaje que a veces no es totalmente consciente. Creemos que hacen falta investigaciones que profundicen estas cuestiones a partir de trabajos específicos que nos puedan dar algunas explicaciones acerca del porqué de algunas situaciones que estamos viviendo en la actualidad, de dónde vienen, cómo se construyeron estas prácticas, quiénes son los actores, los que llevaron adelante las políticas en nuestra región en los últimos años,
que nos permitan entender un poco la realidad contemporánea y el porqué, y que nos puedan dar algunas explicaciones acerca del porqué de nuestra realidad, de nuestros problemas, de nuestros conflictos y de la crisis que estamos viviendo en la actualidad. Y estábamos viendo el material de el Núcleo de Estudios Contemporáneos, que depende o que está inserto en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional del Nordeste, como para que tengamos el material de contextualización y presentemos a nuestros invitados de hoy, el licenciado Enrique Schaller y el doctor Adrián Almirón. Dije bien, ¿no? Sí, claro. No va a haber problema con títulos, con... No. Está bien. El Núcleo de Estudios Contemporáneos está inserto en la estructura del Instituto de Investigaciones Históricas, no geohistóricas. Claro, el Instituto... Sí, bueno, en esta cuestión de los títulos y las pertenencias. Bueno, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas es una entidad de investigación que ya tiene una larga trayectoria de los años, creo de la década del 80 ya está trabajando en resistencia. En cuanto a la pertenencia, el instituto tiene una doble dependencia. Por un lado depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, pero por otro lado se halla inserto en la estructura de la Universidad Nacional del Nordeste. Claro. O sea, nuestra pertenencia es doble, digamos. En tu caso, sos licenciado en Historia. En Historia, investigador y docente de la UNE y el CONICET, así. Yo soy, en mi caso yo soy el licenciado en Historia, docente de la UNE, profesor titular en una materia, profesor titular y adjunto, y soy investigador del CONICET, porque yo como en mi caso como docente yo tengo que rendir informes, etcétera, a la UNE. Pero como investigador y toda mi tarea de investigación científica lo rindo al CONICET. Claro. Hay docentes investigadores de directa dependencia de la UNE que tienen, por ejemplo, dedicación exclusiva y rinden informes de investigación a la UNE. Pero de todos modos, desde hace un tiempo, o sea, hace unos años, la idea es que el Instituto de Investigaciones estén insertos dentro del marco de la UNE. Entonces hay una interacción. ¿Tuyo, Adrián? Y en mi caso, yo dependo de la Universidad Nacional del Nordeste como docente investigador. Directamente, o sea, desarrollo mi línea de investigación en el marco del proyecto que nos aglutina en el NESEP, pero rindo informes a la Universidad Nacional del Nordeste. Cuando decís el NESEP, es el Núcleo de Estudios Contemporáneos. Estudios Contemporáneos, ¿no? Y sos docente en la carrera de Comunicación Social. En la Cátedra de Historia Argentina y Latinoamericana Contemporánea, y también, bueno, momentáneamente estoy haciendo una suplencia en Historia Regional. Está bien. Y es decir, que el núcleo funciona desde hace ya bastante tiempo. Hace unos años ya. Y el Instituto de Investigaciones Geohistóricas mucho más, ¿no es cierto? Sí, el instituto ya es una entidad ya de larga trayectoria. Comenzó a funcionar en 1979 en Corrientes. En el 82 aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, se trasladó a Resistencia. Siempre bajo la tutela del doctor Meder, ¿no? Claro, inició el fundador es el doctor Meder, junto con el doctor Bolsi. Claro. Y el doctor Meder en su momento le hicimos notas, inclusive acá en este mismo espacio. Claro. Y hoy el núcleo, hace poco tuvieron una jornada que se realizó acá en el campus Resistencia. Claro, ¿no? ¿En qué consistió? Bueno, justamente como parte de ese proceso de vinculación, UNE, CONICET, etcétera, nosotros, el núcleo, aclaro un poquito algunas palabras sobre en qué consiste el núcleo, digamos. El núcleo es un área de investigación que funciona en el espacio del Instituto de Investigaciones Históricas, pero que reúne a un grupo de investigadores, becarios, pasantes, que justamente como dice el título, se orientan hacia un tema específico, que es el tema de la formación del Estado, las actividades políticas, las cuestiones vinculadas con las políticas públicas. O sea, dentro del Instituto de Investigaciones hay distintas líneas de investigación, y el NESEP es un núcleo organizado por
por Solís Carnicer, la doctora Carnicer, que justamente reúne a quienes estamos en esa temática, digamos, una temática diversa. Y la actividad que hay, o sea, el núcleo tiene diversas actividades. El objetivo fundamental es la investigación, digamos, la investigación, producción de trabajos originales sobre temas específicos, pero también tiene una función de difusión, vinculación con otros sectores, con el sector público, la comunidad. Claro. Y en este sentido está digamos, la actividad que claro. Sí. Y la idea nuestra fue al convocar, hicimos el contacto con la directora, ¿no? Con Marimar. Sí. Y bueno, teníamos múltiples actividades porque consideramos que es necesario y fundamental la difusión de este tipo de hechos, porque no queda solamente en lo académico, ¿no? Claro, sino sí. que en la charla que se realizó hace poco, tuvo participación el público en general, ¿no? Sí, estuvo abierto al público en general y bueno, participaron muchos estudiantes. Ajá. Y bueno, y todas las personas que pudieron y se convocaron, digamos, y se vieron interesados claro. en la charla. Es interesante mencionar que estas actividades son gratuitas y bueno, y tienen este espíritu de reflexionar, porque además estas actividades tienen el formato de ser grabadas y después ser difundidas en la radio de la UNE. Entonces el formato, digamos, el conversatorio tiene un doble aspecto. Por un lado la discusión con el público presente, ¿no es cierto?, la presentación y discusión, pero por otro lado la grabación de esos resultados y después su difusión al público en general. Sí, sí. Y en este caso el tema fue el Estado. Claro. Quería aclarar con respecto a esta actividad, justamente la estructura, consiste en primer lugar en una entrevista abierta, y al partir del cual nosotros, una periodista nos pregunta unas cuestiones, nosotros hablamos, pero es justamente eso, como una especie de introducción, porque después está abierta la participación del público, o sea, cualquier pregunta, justamente es un conversatorio para que haya un intercambio entre los... No es una exposición académica, sino que justamente tiene un objetivo así, una estructura informal para que permite la participación del público sobre los temas. Porque en estos tiempos que se está viviendo en lo político en la Argentina, que posteriormente será historia, ¿no? Algunos dicen que la historia reciente es política aún y todavía no es historia, pero se ve claramente el rol que, de acuerdo con determinadas teorías, ocupa el gobierno de turno en la administración del Estado. Exactamente. ¿Qué hay que conocer de más y qué vieron ustedes en estas charlas de conocimiento o desconocimiento de la gente para entender el papel del Estado? Bueno, nosotros planteamos el papel del Estado a partir del análisis de ciertas políticas públicas. O sea, en realidad nuestra orientación, nuestra actividad de investigación se orienta a ciertas áreas de investigación específicas donde la acción del Estado es relevante. En mi caso, por ejemplo, él lo va a saber con mayor solvencia a hablar sobre el caso de la política de tierras acá en el Chaco, cómo el Estado cumple una función en la distribución de la tierra. El otro expositor, Daniel Chao, hablaba sobre la actividad del Estado en función del problema de los veteranos de Malvinas, cómo se fue evolucionando esa acción política. En mi caso particular, yo quería analizar cómo se fue organizando el Estado en el tiempo. A partir de esos temas específicos, concretos, obviamente uno tiene análisis más generales, o sea, planteos generales que uno se hace. Primero, cuál es un poco la ideología o el objetivo de la acción estatal, qué es lo que guía la acción estatal, y otra tarea, otro aspecto que uno tiene que analizarlo, cuál es la función del Estado, o sea, cuál es el papel del Estado dentro del conjunto de la sociedad. ¿Hay uno solo o depende de cuántas perspectivas políticas o ideológicas se tenga en cuanto a cómo debería ser? ¿No? Porque hoy por lo menos gran parte
de lo que se habla del Estado no es bueno. El Estado parasitario, el Estado lento, el Estado burocrático, el Estado como un impedimento al emprendimiento privado. Y hasta hace no mucho tiempo tenía una perspectiva casi diferente. ¿Cuál está bien, cuál está mal? Depende de cómo se lo instrumente. ¿De qué se trata eso? No sé si me en este caso yo creo que en torno a la política pública justamente refleja eso. Esa modalidad, la ideología de un contexto determinado, un contexto social, del poder político que se inserta dentro del Estado, transforma y confiere un estilo de Estado. Y en ese caso, al tener en cuenta esto, la política pública se hace carne, ¿sí? Entonces vamos a encontrar por momentos un Estado mayor presente en algunos aspectos sociales, políticos, económicos, y en otros aspectos un Estado gendarme, como bueno, lo que recién estábamos mencionando, ¿sí? Era el hecho de un Estado en donde es un Estado lento, un Estado que deja de funcionar o que en sí tiene categorías negativas en torno a su funcionamiento. Me parece que en ese caso todos estos trabajos que nosotros presentamos y los análisis transfieren la forma en que el Estado se presenta ante la sociedad y cómo materializa sus objetivos. Y entonces en ese sentido vamos a encontrar en nuestras investigaciones cómo durante el transcurso del tiempo van a existir distintas variantes, o en algunos casos va a existir variantes ideológicas, pero va a haber una continuidad de acción. Y eso por allí también es interesante de verlo, porque por ahí nosotros nos quedamos en rupturas políticas, pero quizás, y eso se demuestra en los trabajos, hay un objetivo o hay una continuidad de políticas en determinados temas. Que eso por allí no está muy bien, no está a la vista o no es siempre presente. Entonces, estos trabajos son interesantes para develar estas continuidades en las políticas públicas, ¿no? ¿Y se puede determinar en alguno de esos trabajos o en la investigación de campo propiamente dicha, que seguramente podrá realizarse, cuál es, si es que existe, una idea generalizada de la gente respecto del Estado? Cuando se dice el Estado, ¿qué piensa la gente que es el Estado? ¿Qué piensa la gente? O sea, hay trabajos, nosotros no específicamente, pero lo que nosotros tenemos claro es que la noción de lo que el Estado, de la función del Estado y lo que debe ser el Estado y qué debe hacer, fue variando en el tiempo. O sea, hay distintas concepciones del Estado. Y si bien no podemos hablar de de decir una opinión, o sea, sí podemos tener muy claro que la agenda del Estado fue variando en el tiempo, y la agenda del Estado fue variando en el tiempo en la medida en que hay un reclamo social que se hace. Una política de Estado se concreta a partir justamente de un reclamo social, o por lo menos a partir de que un sector del Estado considera de que ese tema debe ser tratado. O sea, la agenda estatal en gran medida es un poco en gran medida construida por el mismo Estado, pero a su vez también es un reflejo de ciertas necesidades de la sociedad que se van reflejando en distintas políticas. Es decir, que la sociedad está creando algunas condiciones de producción de una forma de hacer del Estado. Claro, de definir la acción estatal. O sea, en determinados periodos, estamos hablando fines del siglo XIX, la acción del Estado se centraba justamente en lo que decía el Estado gendarme, el orden, la libertad individual, que se dé un marco de justicia y las actividades privadas tuvieran plena libertad. Pero a medida que... Liberalismo político. Liberalismo político, o por lo menos liberalismo económico y control estatal. No necesariamente libertad de política, porque hubo mucho en un periodo del fin del siglo XIX, principio del XX, donde hubo libertad individual, pero no libertad política, digamos, hubo control. Pero claro, el de 1870 hasta 1916 más o menos, ¿no? Con el cambio. Después sí, la acción estatal se va ampliando a distintas áreas, digamos, de gobierno. El Estado, la acción es un poco lo que estábamos hablando de la continuidad del Estado. Cualquiera sea la ideología del Estado, inclusive el Estado más autoritario que podemos, por ejemplo, el gobierno militar,
tiene una agenda que es de continuidad, la actividad, lo toma como acción social, la acción social, la intervención con las cuestiones sociales, en las cuestiones de salud, encarado por supuesto de distintas ideologías. Pero como un eje. Como un eje que va continuando, pero que son agendas del Estado que se van incorporando, y esas agendas del Estado se van construyendo en el tiempo. Un poco por acción de la misma acción del Estado, pero también un poco por la demanda de la sociedad que se va haciendo notar. Adrián, vos estás investigando el tema de las tierras, o sea, el rol del Estado provincial en la asignación de tierras del Chaco. Sí, pero no en la etapa contemporánea, sino durante, bueno, mi tesis doctoral se basó en el estudio del proceso de colonización durante la etapa territorial, y ahora estoy avanzando un poco sobre el proceso de entrega y regularización de la tierra y colonización entre 1951 hasta 1987, hasta la década del 80. Entonces el análisis es hacer un poco la continuidad de qué pasó, ¿no es cierto?, en torno a los planes y proyectos que se realizaron desde el Estado provincial para regularizar y continuar, ¿no es cierto?, la práctica de colonización. Y en ese caso visibilizar también cuáles fueron las acciones y reacciones de los habitantes de la provincia, es decir, cuáles fueron las estrategias que se utilizaron, es decir, en este caso analizar el papel de las ligas agrarias, el papel de los colonos que no estaban vinculados directamente con algún movimiento, pero que presentaron reclamos para su regularización, y por el otro lado ver, ¿no es cierto?, la práctica estatal puntualmente, que es la mensura y la inspección de la tierra pública, es decir, que es la expresión misma, ¿no es cierto?, del proceso de colonización y regularización de la tierra. El tema o el rol que se le dio, el papel a los pueblos originarios, ¿fue algo puramente declamativo, por decir, los tenemos en cuenta, estas tierras son de ustedes? Porque los reclamos vienen desde la época territorial e inclusive hasta hoy, ¿no? ¿Cómo se manifestó? Digamos, hay dos momentos claros, digamos, durante esta etapa para analizar este tema. Por un lado es la etapa que se denomina integracionismo, que abarca desde la conformación del territorio nacional del Chaco hasta, podríamos analizarlo hasta 1987, en donde se crea justamente el IDACH, el Instituto Aborigen Chaqueño. Digo esto porque hasta ese momento las comunidades reclamaban, ¿no es cierto?, reclamaban por las tierras, reclamaban mejores condiciones, reclamaban obtener sus títulos de propiedad. El lugar modelo de integración para la provincia del Chaco y para la nación fue la colonia aborigen, antes la reducción Napalpí. Pero digamos, eso cambió en torno cuando las comunidades indígenas lograron la sanción de la ley del aborigen chaqueño. Si en ese momento... Eso fue una bisagra. Claro, digamos, y eso, digamos, pone, ¿no es cierto?, un punto de inflexión en el momento de que ellos, el Estado provincial chaqueño, los reconoce, ¿no es cierto?, como actores que tienen que participar en la política pública y tienen que ser escuchados para obtener sus títulos de propiedad, obtener mayores áreas de ocupación. Entonces, digo, en ese sentido es como que hay que analizarlo desde dos lugares, ¿no? Como un actor de pleno derecho, y no solamente alguien que queda siempre bueno incluirlo. Exacto, sí. Casi como un actor, digamos, desde la década del 80, con el retorno de la democracia en toda América Latina, lo que se dio fue justamente la exigencia de la participación activa de las comunidades indígenas en toda Latinoamérica. En 1985 se creó el INAI, organismo, institución nacional que todavía funciona y que tiene un rol fundamental en la recuperación y el registro de las tierras en todo el país. Claro, porque en definitiva estamos hablando del Estado en el ejercicio pleno a través de las administraciones de turno de aquello que le compete en una sociedad determinada, ¿no? De esto se habló, Adrián, en la charla, no específicamente el tema de los aborígenes, pero sí, o de los pueblos originarios, por mejor decirlo, pero sí del papel que debe cumplir el Estado. El papel, sí, se habló en términos generales en mi caso, o sea, de cómo fue evolucionando la concepción de para qué está el Estado, cuál es la función y cómo debe funcionar, cuál es su papel. Que es lo que es un poquito la idea era de
la acción estatal desde los márgenes, un poco así. El título es Política de Estado de los márgenes. Entonces, cómo la acción se desarrolla justamente no era un área marginal, que primero tener la concepción de que la acción estatal acá se desarrolla en un área marginal, lo cual implica de que hay un centro de decisión donde los principales impulsos, tanto políticos, económicos, etcétera, están fuera de nuestra... Claro, el título, ese fue el título de la jornada. Sí, de la jornada. Y un poco este era la política de Estado, el tema era... Perdón. Sí, era la acción estatal. Desde los márgenes. Sí, en general desde los márgenes, es un poco la idea me hacía acordar un trabajo que hace un tiempo un sociólogo oriundo de Quilmes, en Buenos Aires, Sergio Caletti, había publicado, y era La pobreza desde sus márgenes, ¿no? Es decir, cómo se entiende la pobreza y cómo se entienden los pobres dentro de su pobreza. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Y tengo entendido también que, conformes con la participación en calidad y cantidad en estas jornadas que realizaron. Bueno, estamos conformes, pero siempre somos más ambiciosos. Sí, seguro. Queremos que haya mucha gente, que se difundan estas jornadas y sobre todo que participe la gente, porque los trabajos de investigación tienen su circuito de difusión, o sea, uno tiene que... Pero en general los circuitos de difusión generalmente no exactamente están en los márgenes de los otros circuitos más masivos, como el caso de la televisión. Por eso era nuestra idea y nuestro interés, de poder divulgar, porque a lo mejor mucha gente no concurre porque no sabe que se realiza simplemente, ¿no? Sí. Porque si no tendrían una influencia mucho mayor. Claro, sí, porque, insisto, la idea es presentar de una forma simple y coloquial, en el cual haya participación también del público, justamente estos problemas que son generales. Ahora nosotros habíamos hablado en general del Estado y algunas políticas públicas. La próxima jornada, que es el 7 de noviembre, va a hablar sobre la cuestión de la prensa, la prensa y política en el NEA. ¿No? Es el tema. Temazo. Pero un gran tema fundamentalmente a quienes de alguna u otra manera están ligados a la actividad, ¿no? Porque en el tema de prensa, periodismo, comunicación, comunicadores, está todo tan mezclado que muchas veces se pierde hasta la competencia que tienen específicamente los profesionales de cada una de esas disciplinas, ¿no? En eso se habla también, creo yo que se va a hablar de esa cuestión justamente del papel de la prensa y la política, que en algunos periodos, por ejemplo, la prensa, la prensa cumplió unas funciones política específicamente, tenía un mecanismo de difusión política claramente expresada. La Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno era una divulgación ideológica política concreta y no andaba con vueltas Moreno, ¿no? Exactamente, y en determinados periodos parte de la campaña política era tener un periódico que difundiera, digamos, un poquito y bueno, después vinieron, se disfrazó bastante más con el tema de la independencia y la objetividad y todo el verso ese, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y dónde? Esto será el 7 de noviembre en el Salón de Medicina Regional, que se encuentra enfrente de la Facultad de Humanidades, dentro del campus. Y bueno, será a las 18 horas y bueno, y tendrá como en este conversatorio las tres participantes expositoras serán Andrea de los Reyes, Mayra Maggio y María del Mar Solís Carnicer. Las tres tienen líneas de investigación que vinculan, ¿no es cierto?, este proceso de la prensa y la política. Hay que destacar que Andrea de los Reyes es licenciada en comunicación, actualmente es becaria de investigación por la UNE, mientras que Mayra Maggio es especialista en historia regional, docente de la UNE y becaria del CONICET. Y, digamos, hace mucho tiempo ambas están desarrollando un trabajo
muy interesante sobre el papel de la prensa, el papel de los partidos políticos, el peronismo. Entonces creo que y sin lugar a dudas, también la mayor referencia es la doctora María del Mar Solís Carnicer, que Decirlo, repetirlo, porque es la jefa, ¿no? La jefa. Y además agradecemos la gentileza que tuvo en el proceso de invitación para que gente del núcleo esté acá. Entonces esto será el 7 de noviembre acá en el campus de la UNE. El campus de la UNE, sí. Sí. Para quienes conocen, ¿por dónde se ingresa? ¿Por Las Heras o por Castelli? Por Castelli. No, por Las Heras, perdón. Por Las Heras. Hay una entrada por Castelli, pero mejor entrar por Las Heras. Y preguntar. Y preguntar a dónde. Sí, hay que preguntar porque está, no sé cómo decirle, enfrentado frente a la Facultad de Humanidades, a la entrada de la Facultad de Humanidades. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Quedan muchos temas. Y seguramente los ayuda a memoria. ¿Algo que quisieras agregar? Yo quisiera destacar que hay otros que además de que esta actividad va a continuar el año que viene, y hay otros conversatorios. Uno va a estar vinculado a la historia reciente. El papel, básicamente, cuando hablamos de la historia reciente, estamos hablando de los hechos traumáticos de años recientes. Especialmente se refiere a la cuestión de la memoria y las dictaduras militares, pero en términos generales la historia reciente es la visión que tenemos de nuestros procesos más. Después, eso ya el año que viene. Después tenemos el uso de recursos digitales para el estudio de la historia, sería otro de los temas, y otro de la actividad, y el último sería sobre la actividad política propiamente dicha, los partidos políticos y la identidad política, que es un tema, Manuel, muy interesante, cómo se definen los partidos a sí mismos. Claro. ¿Y cómo los ven? ¿No? ¿Cómo los ven? Y la definición está dado justamente por cómo los ven y cómo también asumen los mismos integrantes esa identidad. Y nada más que para dejar disparadores, el Partido Republicano, el Partido Demócrata en Estados Unidos tuvieron que revisarse a sí mismo a partir del triunfo de Trump. Y seguramente pasará lo mismo con los partidos de derecha en Brasil, con esta victoria en primera vuelta de un referente máximo de Bolsonaro, que es la extrema derecha, muy a la derecha de la derecha, digamos, ¿no? Y cómo se ve el radicalismo en la Argentina, cómo se ve lo que se conoce el peronismo, qué es el PRO, qué fue Acción Chaqueña aquí en la provincia de Chaco, ¿no? En el tema de los partidos políticos. Todo esto se está haciendo aquí en la Ciudad de Resistencia a través del Núcleo de Estudios Contemporáneos, en el marco del Instituto de Investigaciones Geohistóricas de la Universidad Nacional del Nordeste, cuyos dos integrantes, en este caso el licenciado Enrique Schaller y el doctor Adrián Almirón, estuvieron con nosotros. Agradecemos a la directora del núcleo, María del Mar. Y esperemos que despertar el interés, siempre decimos, un disparador como para que mucha más gente se interiorice de estos temas, que no son los que aparecen en la tapa de los diarios ni muchos minutos de televisión, pero creemos que en el pensar juntos estos temas está una posibilidad de superación de los conflictos y de los problemas que podamos tener. Así que Enrique, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos y dar la posibilidad de difundir esta actividad. Y vamos a estar obviamente el 7 de noviembre ahí en el campus de la UNE. Bueno, muchas gracias, muy amables. Nos queda tiempo prácticamente para nada, así que nos despedimos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, el viernes a las 22 y recuerde, el domingo a las 15:30 en Somos Resistencia en Canal 7. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.